Dicen que el pasado fue más simple, pero cuando miramos cómo se castigaba a los culpables, descubrimos algo distinto. El pasado fue despiadado. Hoy conocerás los 10 castigos más crueles de la historia. Métodos tan brutales que cuesta creer que alguna vez fueron reales. Prepárate, no apto para sensibles. Europa, siglo XVI. Un condenado es llevado a la plaza pública, atado a una rueda de madera. Sus extremidades son colocadas entre los radios. Y luego, uno a uno, los huesos son aplastados con una barra de hierro. No se trataba de una ejecución rápida. El objetivo era mantenerlo con vida, para que el pueblo viera cómo la rueda giraba y sus miembros quedaban retorcidos como ramas secas. Algunos sobrevivían durante horas, incluso días. Y lo más macabro, a menudo, cuando por fin moría, su cuerpo se dejaba en exhibición, como advertencia. Este castigo no solo rompía huesos, rompía el alma de quien lo presenciaba. Quizás el más temido de todos, Vlad, el empalador Drácula, el príncipe de Valaquia, lo convirtió en su firma personal. Una estaca larga y afilada atravesaba el cuerpo desde el recto o el abdomen, saliendo por la boca o el pecho. La víctima era levantada y dejada allí en público, agonizando lentamente durante horas o incluso días. No era solo un castigo, era un mensaje. En algunos relatos, Vlad empaló a más de 20.000 personas a la vez, formando bosques de cuerpos humanos. El terror era tan grande que los ejércitos enemigos huían antes de pelear. Antigua Grecia. Un inventor llamado Perilo presenta su creación al tirano Fálaris, un toro hecho completamente de bronce, hueco por dentro, con una trampilla en un costado. El condenado era encerrado dentro y el toro se colocaba sobre una hoguera. Mientras el metal se calentaba, la víctima era literalmente asada viva. Pero lo más sádico era el detalle. El toro tenía tubos en su hocico que convertían los gritos humanos en el rugido de una bestia enfurecida. Fálaris adoró el invento, hasta que decidió probarlo con su propio creador. Perilo fue el primer hombre en morir dentro de su propio toro. Algunos castigos no buscaban la muerte inmediata, sino el sufrimiento absoluto. En antiguas civilizaciones como Asiria o el Imperio Azteca, se practicaba el desollamiento, arrancar la piel del cuerpo, a veces mientras la víctima aún respiraba. Era una forma de castigo, pero también un ritual. En el México prehispánico, por ejemplo, los sacerdotes usaban la piel del desollado como símbolo de renacimiento, vistiéndola durante ceremonias. Un acto que mezclaba religión y terror. Y en Asiria, las pieles se colgaban en los muros de las ciudades conquistadas como trofeos de victoria. 4 caballos, 4 direcciones. Así resumían este método en la Europa medieval. El prisionero era atado de pies y manos a caballos que tiraban hacia lados opuestos. Primero, los músculos se desgarraban. Luego, las articulaciones cedían. Finalmente, el cuerpo se separaba en partes. Era una ejecución pública reservada para traidores o regicidas. Incluso reyes la aprobaron en su tiempo. El horror era tal que los verdugos a veces aceleraban el proceso con cuchillos para evitar un espectáculo demasiado prolongado. Pero ya era tarde. El mensaje estaba dado. Traicionar al rey era traicionar tu propia carne. Y esto solo fue la mitad. Lo que viene a continuación no fue solo castigo. Fue tortura diseñada con precisión. Métodos tan crueles que ni siquiera los verdugos podían soportar mirarlos. Imagina estar colgado boca abajo, la sangre acumulándose en tu cabeza manteniéndote consciente. 2 hombres comienzan a cerrarte desde la entrepierna hacia arriba. Así era la sierra, un castigo usado en Europa, Asia e incluso América colonial. El truco macabro era mantener la víctima viva el mayor tiempo posible.
La gravedad hacía que no perdiera el conocimiento hasta que la sierra llegaba al pecho. Era una mezcla de técnica, precisión y sadismo. Y todo frente a una multitud. China, Roma, la Inquisición, distintas épocas, un mismo horror. El prisionero era atado y se colocaba un cubo sobre su abdomen con una rata dentro. Luego se calentaba el metal con fuego o brasas. La rata, desesperada por escapar del calor, comenzaba a excavar dentro del cuerpo humano. Una tortura lenta, silenciosa y psicológica. Porque el condenado no moría de inmediato, sino sabiendo exactamente cómo iba a morir. En la India y el sudeste asiático, los elefantes no solo eran símbolos de poder, también eran instrumentos de ejecución. Adiestrados para obedecer órdenes, podían aplastar lentamente un cráneo o desgarrar miembros con precisión. A veces, los elefantes jugaban con el condenado antes de matarlo, obedeciendo las órdenes del verdugo como si fuera un espectáculo. Era una mezcla de disciplina, espectáculo y terror. El poder de un rey podía sentirse en cada pisada. No todos los castigos eran rápidos, algunos eran un proceso de sufrimiento prolongado. En la Inglaterra del siglo XVII existía el castigo del hervido. Los condenados eran sumergidos en agua o aceite hirviendo lentamente para prolongar el dolor. La piel se desprendía en minutos, los músculos se cocinaban mientras aún respiraban. Todo frente a una multitud que observaba, fascinada y horrorizada. Era la justicia convertida en espectáculo. Otros castigos, en cambio, jugaban con la mente. En la antigua China existía una tortura llamada la muerte de los 1000 cortes. El verdugo realizaba pequeños cortes uno tras otro durante horas. Primero el rostro, luego los brazos, el torso, las piernas. La víctima no moría por un golpe, sino por la suma del dolor, la pérdida de sangre y la desesperación. Era un arte de la crueldad, una danza lenta entre el verdugo y su víctima, y finalmente, uno de los más terribles, el castigo de la crucifixión, usado por los persas, los cartagineses y perfeccionado por los romanos. No era una ejecución rápida, sino una demostración de dominio. El condenado era clavado o atado a un madero, dejado bajo el sol durante días. Moría de asfixia, sed o simplemente agotamiento. Los romanos la reservaban para los peores criminales y, sin embargo, siglos después, ese mismo símbolo de dolor se convertiría en uno de esperanza. El pasado fue cruel, pero conocerlo nos recuerda de lo que somos capaces. La historia no solo está escrita con tinta, también con sangre.